tengo la sospecha de que está usted sorprendido y satisfecho por la primera decisión, pero descontento por la segunda. ¿Me equivoco o no? No se equivoca. La primera decisión habrá que ver los fundamentos de algo que yo consideraba que debía ser así, porque la competencia de la Junta es para fiscalizar y no hace la Constitución ninguna distinción si es en el ejercicio de las funciones de gobierno o de las funciones fiscales o de gobierno de los jueces o jurisdiccionales de los jueces. Entonces, habrá que ver la fundamentación para ver cómo se ha mejorado el ordenamiento, si es que esto ha ocurrido o simplemente se ha... Pero cuando el doctor Ochoa dijo que se había decidido esto por 6 votos contra 1, usted sintió alivio. Reconozcámoslo. Claro, se alegró sí, se sorprendió. Por cierto. Por cierto, me pareció... Pero la segunda parte le sorprendió. Una grata noticia me sorprendió porque no había mayor indicio de que esta resolución llegara en este momento. Pero en todo caso es una buena noticia, opacada totalmente por la segunda, que es la decisión de ordenar una medida cautelar construida por el tribunal y construida de una manera que interfiere frontalmente con el trámite del proceso de amparo en el que se expidió la resolución que restituye en sus cargos a Inés Tello y a Aldo Vázquez. Y le explico por qué. La demanda competencial interpone el Congreso porque dice que esta resolución cautelar es una resolución que invade sus competencias. Y dice, además, pide como medida cautelar que mientras dure el proceso se suspenda esta resolución. O sea, mientras dure el proceso, que Inés Tello y Aldo Vázquez no disfruten de lo que esta cautelar judicial les brinda. Regresar a sus funciones de miembros de la Junta. Entonces, lo que hace el tribunal, en primer lugar, no podía hacer eso. Estaba prohibido de suspender por el artículo 139, inciso 2 de la Constitución, que dice ninguna autoridad, no dice superior, inferior, dice ninguna autoridad, ni el TC puede abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Esta medida cautelar... Repita, no puede abocarse a causas pendientes al órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Esta medida cautelar está en trámite, porque ¿sabe usted quién le ha dado trámite? El Congreso. ¿Por qué el Congreso ha interpuesto impugnación contra esa medida cautelar? Entonces está en trámite y ya llegó a la Corte Suprema. El 8 de abril está en la Corte Suprema para que la Corte Suprema establezca si la confirma o la revoca. Entonces, el tribunal lo que ha hecho es suspender esta resolución, cosa que no podía hacer, pero además algo más grave, porque ha dicho, no la suspendo porque hay apariencia de derecho, porque en realidad para garantizar la eficacia de la sentencia de fondo, porque pienso que puede ganar. Ha dicho algo curioso, el magistrado Ochoa ha dicho que es para que esté en la cancha del judicial. Siempre ha estado en la cancha del judicial porque está en trámite, no podía salir de ahí. Lo que ha dicho es, hemos dispuesto la suspensión de tal manera que la apelación tenga efecto suspensivo. Y acá hay un problema de interferencia frontal, porque hay una resolución, la número 3, que concede la apelación sin efecto suspensivo. ¿Y por qué la concede? Es una decisión tomada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Exactamente. Puede leer lo que dice, no es objeto de la competencial. Sí. A la apelación presentada por la Procuraduría del Poder Legislativo, recurso apelación 1, concédase apelación sin efecto suspensivo contra la resolución número 1. ¿Y por qué lo hace? Concédase apelación sin efecto suspensivo. O sea, la Corte Suprema dice. No, eso lo dice la Corte Superior, que es la que concede para que vaya a la Suprema. Pero dice, mientras va a la Suprema, mientras se tramite la Suprema, no se suspende. ¿Y eso por qué? Porque la ley, artículo 18 del Código Procesal Constitucional, dice explícitamente, la apelación contra la medida cautelar, cito entre comillas, solo es concedida sin efecto suspensivo. Y el Tribunal Constitucional, contra lo que dice esta ley y contra lo que dice esta resolución, que no es materia del competencial, ha dicho que se suspenda. Bueno, es decir, ha interferido contra esta resolución. Comprendo su tesis. Yo, que tengo un sentido práctico para no perderme en los meandros de la juridicidad, quiero saber dos cosas. ¿Cuál es el plazo
que tiene la Sala Constitucional de la Corte Suprema para pronunciarse sobre el fondo? Uno. Y dos, ¿qué se hace si, como usted lo sostiene, hay un error manifiesto en la segunda resolución anunciada hoy por el magistrado Ochoa? Bueno, lo que ocurre es que el Poder Judicial es tan órgano constitucional como el Tribunal Constitucional. Yo no creo que el Poder Judicial se doblegue para permitir que esta resolución, la número 3, que no es parte del competencial, haya sido rota por el Tribunal Constitucional, porque esto es lo que ha hecho. Ahí decía sin efecto suspensivo y el tribunal ha dicho con efecto suspensivo. ¿Y qué dice la ley? Que es con efecto suspensivo. Entonces, yo no creo que el Poder Judicial permita esto. Y está en la atribución de no permitirlo por el artículo 139. Entonces, creo que lo que va a quedar, lo que debe quedar, es un error manifiesto del Tribunal Constitucional, en realidad más que un error, un despropósito de manifiesto, que quedará como una decisión declarativa sin ninguna consecuencia, porque estoy seguro que el Poder Judicial del Perú no va a permitir que una decisión que no ha sido materia del proceso competencial haya sido fulminada, porque acá ya no podemos hablar ni siquiera de anulación, porque ha resuelto contra lo que dice la resolución 3, que no es parte del competencial, y además contra lo que dice el artículo pertinente del Código Procesal Constitucional. Esa es la situación en este momento. Pero la justicia ordinaria puede declararse en rebeldía frente a una decisión tomada por el Tribunal Constitucional, porque sería rebeldía. No te hago caso porque tú estás equivocado. No por una razón, porque el Poder Judicial está obligado en los términos del proceso y de la relación procesal. Esa resolución no es materia de la relación procesal, del proceso competencial. La 3 no es materia. No. Y el tribunal ha dicho, vamos a cambiar la 3. No, esto no sirve. Acá dice, sin efecto. No es con efecto, pues. Eso es absolutamente contrapuesto a lo que es la teoría básica en materia cautelar. Tiene que haber una correspondencia entre lo que es materia del petitorio principal, que es la resolución 1, y lo que es la cautelar, que es la 1. ¿Hay algún precedente de que el Poder Judicial decida no tomar en cuenta una decisión tomada por el Tribunal Constitucional? Lo que pasa es que no hay ningún precedente de esto que ha ocurrido ahora. Es decir, estamos ante una decisión sin precedentes, un despropósito sin precedentes. Usted lo ha dicho perfecamente. Y creo que yo pregunto. Lejos de mí poder afirmar si hay unos precedentes, pregunto. No hay precedente de esto. Entonces, en realidad, el Poder Judicial no es que vaya a declararse rebelde, simplemente va a tener que decidir, ¿qué hago? ¿Obedezco mi resolución, que no es objeto del competencial? ¿O obedezco a una resolución del TC que ha interferido un proceso en trámite? Quien ha redactado el documento que usted no está leído y que ha destrozado después es la Corte Superior. Sí. Ahora le corresponde tomar la palabra a la Corte Suprema. No, es que la Corte Suprema no se puede pronunciar sobre el efecto de la apelación. La Corte Suprema, antes de esta resolución y después de esta resolución del TC, tiene la competencia de revisar la cautelar. La confirmará o la revocará, pero no se pronuncia sobre el efecto de la apelación, porque el efecto de la apelación no es materia del competencial. Y el tribunal ha dicho, la ley dice que es sin efecto suspensivo. El judicial en la resolución 3 dice que es sin efecto suspensivo. Bueno, a mí me parece que es con efecto suspensivo, pues. Eso es interferencia en un proceso en trámite. Eso es gravísimo. El Poder Judicial no puede permitir esto. ¿Usted y estoy seguro que no lo va a permitir? ¿Que haya una aclaración de la parte del Poder Judicial cuándo? No lo sé. Eso depende. Yo creo que el Poder Judicial tendrá que actuar inmediatamente ante esta afrenta que está soportando, por lo menos en términos de la comunicación que ha habido, y una vez que se publique. Bueno, lo que nos ha dicho es que se va a publicar esta noche. Sí, no. Yo creo que el Poder Judicial no va a permitir este atropello. Bueno, ¿qué plazo prevé usted que puede tomar la Corte Suprema pronunciarse sobre el fondo de la cautelar? Sobre el fondo de la cautelar, le digo, en términos de práctica procesal, puede ser 1 o 2 meses. 1 o 2 meses. Sí. Y ojo, el tema del amparo, es tan proceso en trámite que el amparo ya tiene fecha para audiencia, el principal. Es el 4 de junio. ¿Ante la Corte Suprema? No, ante la superior, porque estamos hablando del principal. Esto es cautelar. Sí. El tema cautelar ya está en la Corte Suprema y la Suprema tendrá que fijar una fecha de audiencia. Y eso, no la ha fijado todavía. No, pero por eso calculo que usted al menos será un mes. Exactamente. Y en ese mes o 2 meses van a estar suspendidos gracias a la decisión arbitraria del TC. Disculpe que quiera regresar a las consecuencias prácticas. ¿Qué plazo tiene la Junta para tomar una decisión sobre la señora Benavides? ¿Y qué
¿qué posibilidades tiene de reunir el quórum necesario para tomar una decisión? Sí, bueno, esa información no la tengo, no la manejo, no me corresponde, pero cuando comienza el plazo de días es cuando se realice la vista con una de las fiscales que forma parte de la denuncia, que es una denuncia conjunta contra 3 fiscales. Y eso va a ser, si no me equivoco, el lunes o martes. A partir de ahí se cuentan los 10 días y dentro de esos 10 días puede tomar una decisión. Y creo que el Poder Judicial, haciendo respetar esta resolución, va a establecer que Inés Tello y Aldebaldo Vázquez pueden participar en la Junta Nacional de Justicia al momento de tomar esa decisión. Tomo nota de sus opiniones jurídicas, señor Adelante. Cairo, y recuerdo que usted es el abogado, es abogado de parte de la señora Inés Tello, que es una de las dos naturalmente perjudicadas por la decisión anunciada por el magistrado Ochoa, porque si lo que él dice tiene un fundamento y debe ejecutarse, pues dejaría nuevamente de ser miembro de la Junta por haber sido inhabilitada por el Congreso, que es lo que estaba en debate. Señor Cairo, muchas gracias por su presencia. Gracias, don Fernando. Muy buena